En el evento de la empresa de mi esposa, su compañero de trabajo se burló. ¿Qué se siente vivir de tu esposa, eh? No todos tienen ese lujo. Todos se rieron, incluida ella. Me volví hacia él y le pregunté tranquilamente, ¿qué se siente al saber que no tendrás que venir a trabajar a partir de mañana, eh? Su rostro palideció al instante. Soy Blake, de 42 años, hombre, y durante los últimos 15 años, he estado viviendo lo que la mayoría de la gente llamaría una vida bastante relajada. Sin trabajo corporativo, sin horarios locos, solo yo administrando inversiones y manteniéndome fuera del centro de atención. Mi esposa, Rachel, de 40 años, mujer, trabaja como vicepresidenta de ventas en Nextera Solutions, esta empresa tecnológica mediana en Seattle. Es buena en lo que hace, escalando esa escalera corporativa como si su vida dependiera de ello. Vivimos en un bonito apartamento en el centro de Seattle con ventanas del piso al techo que dan al estrecho. Paso mis mañanas leyendo informes financieros con un café, las tardes trabajando en proyectos de programación personales o reuniéndome con mi asesor financiero, y las noches preparando la cena y esperando a que Rachel llegue a casa de otra jornada laboral de 12 horas. Para el mundo exterior, parezco el clásico hombre mantenido que vive de los ingresos de su exitosa esposa. Los vecinos de nuestro edificio definitivamente piensan eso. Los he escuchado susurrar en el ascensor, he visto las miradas que me dan cuando vuelvo del gimnasio a las 2 de la tarde un martes mientras ellos regresan apresurados de sus descansos para almorzar. Debe ser agradable, me dijo uno de ellos una vez en la sala de correo. Tener todo ese tiempo libre mientras tu esposa trabaja. Yo solo sonreí y asentí, sin molestarme en corregir sus suposiciones. Los amigos de Rachel son aún peores. En las cenas, me preguntan con un desprecio apenas disimulado qué hago todo el día. Cuando digo que administro inversiones, intercambian miradas cómplices que dicen que piensan que solo estoy haciendo operaciones intradía con el dinero de Rachel y llamándolo una carrera. Su compañera de cuarto de la universidad, Jennifer, en realidad me dijo una vez, es tan genial que Rachel apoye tus pasatiempos. Pasatiempos como administrar una cartera de inversiones de varios millones de pesos es algo que hago para matar el tiempo entre sesiones de videojuegos. Aquí está lo que nadie sabía, incluida Rachel durante la mayor parte de nuestro matrimonio. No soy un tipo desempleado que vive de su exitosa esposa. En realidad, soy el propietario mayoritario de la empresa para la que ella trabaja. Sí, leyeron bien. La empresa donde construyó toda su carrera, donde trabajó e hizo política para subir en la escalera, donde pasó semanas de 60 horas tratando de impresionar al director ejecutivo. Soy dueño del 90% de ella. Déjenme retroceder y explicar cómo llegamos aquí. Porque esta historia no tiene sentido sin entender de dónde vengo. Hace 15 años, yo era una persona completamente diferente, recién salido del Instituto Tecnológico de Massachusetts con un título en ingeniería y la cabeza llena de ideas que realmente funcionaban. No conceptos utópicos, sino soluciones prácticas a problemas reales que enfrentaban las empresas. Había hecho mi tesis sobre sistemas de integración de datos. Y durante mi investigación, me di cuenta de que toda la industria estaba abordando el problema de manera equivocada. Todos intentaban crear soluciones universales, pero lo que las empresas realmente necesitaban eran sistemas modulares y escalables que pudieran adaptarse a su infraestructura específica. Así que comencé a construir exactamente eso en mi pequeño apartamento estudio en Cambridge. Esos primeros 3 años fueron brutales. Hablo de días de 18 horas, viviendo de fideos instantáneos y café, programando hasta que me ardían los ojos y se me acalambraban los dedos. Mi apartamento parecía el centro de mando de una película de piratas informáticos. 3 monitores en mi escritorio, pizarras cubriendo cada pared, cables serpenteando por el piso. Tenía un saco de dormir en la esquina porque no me molestaba en hacer la cama cuando de todos modos solo dormía 4 horas por noche. Mis amigos de la universidad pensaban que estaba loco. Habían conseguido trabajos cómodos en Google y Microsoft, ganando salarios de 6 cifras, trabajando en horarios razonables, disfrutando de sus 20s. Mientras tanto, yo comía ramen por tercera vez consecutiva y depuraba código a las 3 de la mañana un viernes por la noche. Pero yo creía en lo que estaba construyendo. La empresa se llamaba Quantum Systems y desarrollamos un software que revolucionó la forma en que las empresas corporativas manejaban la integración de datos.
No de una manera llamativa y atractiva que acapara los titulares, sino de una manera práctica y rentable que ahorró a las empresas millones de pesos en costos operativos. El gran avance se produjo cuando conseguí mi primer cliente importante, una empresa de fabricación de Fortune 500 que estaba perdiendo dinero a raudales porque sus diferentes sistemas no podían comunicarse entre sí. Su gestión de inventario no se sincronizaba con su cadena de suministro, que a su vez no se sincronizaba con sus operaciones minoristas. Estaban tomando decisiones de compra basadas en datos que tenían semanas de retraso. Les construí una solución personalizada en 6 meses. Su director de operaciones la llamó la pieza de ingeniería de software más elegante que jamás había visto. Más importante aún, ahorraron 1,200,000 de pesos solo en el primer año. La voz se corrió rápido en esos círculos, y de repente tuve más clientes de los que podía manejar. A los 25 años, tenía 3 empleados a tiempo completo trabajando desde un espacio de oficina compartida en el centro de Boston. A los 26, nos habíamos mudado a oficinas adecuadas y tenía 15 personas en nómina. A los 27, tenía algo verdaderamente valioso. No solo un concepto o un prototipo, sino ingresos reales, clientes reales, valor tangible real que no podía ser ignorado. Para cuando tenía 27 años, tenía algo real. No solo un concepto o un prototipo, sino ingresos reales, clientes reales, valor real. Entonces Nextera llamó a mi puerta. Estaban luchando, perdiendo dinero, enfrentando la bancarrota. Necesitaban lo que yo había construido, y lo sabían. Nextera había sido una empresa tecnológica prometedora a principios de la década de 2000, pero habían tomado algunas decisiones catastróficamente malas. Contrataron en exceso durante el auge, se sobreextendieron en bienes raíces y, lo que es más dañino, construyeron toda su infraestructura en sistemas obsoletos que no podían escalar. Estaban pagando millones en tarifas de licencias por software que no funcionaba correctamente, y cada intento de modernización había fracasado espectacularmente. Su director ejecutivo, Philip Hammond, se comunicó a través de una conexión mutua. Nos reunimos en una cafetería en Seattle, y pude ver la desesperación en sus ojos antes de que siquiera comenzara su discurso de venta. Nextera necesitaba lo que Quantum Systems había construido. Más específicamente, lo necesitaban ayer o estarían en bancarrota para el final del trimestre. Philip intentó actuar con calma, hablando de asociaciones estratégicas y oportunidades sinérgicas. Lo dejé terminar su discurso, y luego expuse lo que ya sabía por mi propia investigación. A Nextera le quedaban unos 3 meses de margen operativo. Su mayor cliente amenazaba con irse, y su junta directiva estaba lista para despedir a Philip si no podía cambiar las cosas de inmediato. Permítame ahorrarnos tiempo a ambos, le dije. Usted necesita mi tecnología. Yo honestamente no necesito mucho, pero podemos llegar a un acuerdo. Las negociaciones tomaron 6 semanas. Philip quería una fusión estándar en la que Nextera adquiriría Quantum Systems. Yo recibiría un buen pago y tal vez el título de vicepresidente, y todos volverían a la normalidad. Eso no iba a suceder. Yo quería el 90% de la propiedad con control total sobre las decisiones importantes, mientras que Nextera mantenía su nombre de marca, sus relaciones con los clientes existentes y Philip se quedaba para gestionar las operaciones diarias. Básicamente, los estaba adquiriendo pero dejándoles conservar su dignidad y sus trabajos. La junta directiva de Philip peleó duro conmigo por los términos. No podían creer que un ingeniero de 27 años le estuviera dictando términos a su empresa establecida. Un miembro de la junta en realidad dijo durante una reunión, somos Nextera Solutions. No le rendimos cuentas a un niño con una empresa emergente. Me puse de pie, recogí mis cosas y caminé hacia la puerta. Entonces disfruten de la bancarrota. Tengo otras 3 empresas interesadas en licenciar mi tecnología y ninguna de ellas está tan desesperada como ustedes. Philip me llamó antes de que llegara al ascensor. Teníamos un trato para el final de la semana, así que elaboramos una fusión. La estructura era compleja pero elegante. Me convertí en el propietario mayoritario silencioso a través de una sociedad de responsabilidad limitada con múltiples capas que mantuvieron mi nombre completamente fuera de los registros públicos. Philip se quedó como director ejecutivo para gestionar las operaciones diarias mientras yo retrocedía a las sombras. Nextera obtuvo la tecnología que los salvó de la bancarrota.
Yo obtuve seguridad financiera y libertad. ¿Por qué lo hice? Honestamente, estaba exhausto, agotado, completamente consumido. Construir una empresa emergente de la nada había consumido cada onza de energía que tenía. Había invertido todos mis 20 en crear algo valioso. Y ahora solo quería respirar. No quería el centro de atención, la atención de los medios, la política corporativa, la presión constante para rendir, crecer y expandirse. Había visto a otros fundadores tecnológicos agotarse persiguiendo valoraciones de unicornios y sueños de oferta pública inicial. Ese no era yo. Solo quería construir algo valioso, asegurar mi futuro financiero y luego vivir mi vida en paz bajo mis propios términos. Así que estructuramos todo a través de una compleja red de sociedades de responsabilidad limitada y empresas holding, manteniendo mi nombre completamente fuera de los registros públicos. Los comunicados de prensa de Nextera sobre la fusión mencionaban la adquisición de tecnología de punta de una empresa privada, pero nunca me mencionaron por mi nombre. Perfecto. El primer año después de la fusión fue surrealista. Pasé de trabajar semanas de 80 horas gestionando una empresa emergente en crecimiento a de repente no tener nada más que tiempo libre. Viajé durante unos meses, dormí durante lo que pareció un año y poco a poco redescubrí lo que significaba vivir sin presión constante. Conocí a Rachel aproximadamente un año después de la fusión en la fiesta de inauguración de la casa de un amigo en común en Seattle. Me había mudado a la ciudad porque me gustaba el ambiente tecnológico, pero quería mantenerme alejado de la locura del área de la bahía. Ella trabajaba en ventas en una empresa más pequeña, ambiciosa y motivada con esta energía que hacía que cada habitación se sintiera más viva cuando entraba. Hablamos durante 3 horas esa primera noche, de pie en la cocina mientras la fiesta rugía a nuestro alrededor. Me habló de sus planes para entrar en una empresa más grande, de la carrera que quería construir, de sus frustraciones con los jefes que no veían su potencial. Le hablé de mi trabajo de consultoría y gestión de inversiones, lo cual era técnicamente cierto, solo le faltaban unos cuantos ceros. Ella era hermosa, divertida, extremadamente inteligente y parecía genuinamente interesada en mí como persona. No como un cheque de pago, no como un símbolo de estatus, solo como Blake. Me enamoré profunda y rápidamente. Cuando empezamos a salir, no le hablé de Nextera. Llámalo una prueba, llámalo paranoia, llámalo como quieras. Mi papá me había advertido toda mi vida sobre las personas que aman tu dinero más de lo que te aman a ti. Cuando empezamos a salir, no le hablé de Nextera. Llámalo una prueba. Llámalo paranoia. Llámalo como quieras. Mi papá me había advertido toda mi vida sobre las personas que aman tu dinero más de lo que te aman a ti. Mi papá era un ingeniero mecánico al que le había ido bien. Nada loco, pero cómodo. Había visto a 3 de sus amigos más cercanos ser absolutamente destruidos en divorcios por mujeres que se habían casado con ellos por su dinero. Un amigo perdió su casa, su negocio y la relación con sus hijos. Todo porque su exesposa había estado más interesada en su cuenta bancaria que en su personalidad. Blake, me dijo mi papá durante la cena cuando yo tenía unos 19 años. En el momento en que la gente sabe que eres rico, todo cambia. Ven signos de pesos en lugar de a la persona. Cada interacción se vuelve transaccional. Cada relación tiene este cálculo subyacente. Nunca sabrás si le gustas a alguien o si le gusta tu billetera. Esas palabras se me quedaron grabadas. Así que cuando conocí a Rachel, quería que se enamorara de mí, no de mi cuenta bancaria. Quería saber que si todo desaparecía mañana, si Nextera entraba en bancarrota, si perdía cada inversión, si estuviera verdaderamente en la ruina, ella aún querría estar conmigo. Lo mantuve en secreto, diciéndole que hacía trabajos de consultoría y administraba algunas inversiones. Verdad técnica, solo le faltaban unos 8 ceros. Pareció satisfecha con esa explicación, nunca presionó demasiado para obtener detalles. Tal vez eso también debería haber sido una señal de alerta, pero elegí verlo como respeto por mi privacidad. 2 años después de iniciada nuestra relación, Rachel recibió una oferta de trabajo de Nextera. Llegó a casa una noche prácticamente vibrando de emoción, agitando la carta de oferta como si fuera un billete de lotería ganador. Blake, nunca vas a creer esto. Nextera Solutions me acaba de ofrecer un puesto. Asociada senior de ventas con un camino claro hacia la gerencia.
Estaba saltando sobre las puntas de sus pies, sonriendo de oreja a oreja. Esta es exactamente la oportunidad que he estado esperando. Yo miré la carta de oferta, manteniendo mi rostro cuidadosamente neutral. El salario era bueno, no excelente, pero las opciones sobre acciones y la estructura de bonos eran sólidas. Deberían serlo, ya que yo mismo había aprobado el marco de compensación unos 6 meses antes. Eso es increíble, cariño, dije, abrazándola. Definitivamente deberías aceptarlo. ¿De verdad? ¿No crees que es demasiado arriesgado? Es una empresa bastante grande. Mucha competencia. La vas a romper. Eres la mejor vendedora que conozco. Y la rompió. Rachel era genuinamente talentosa en ventas. Tenía esta habilidad natural para leer a los clientes y cerrar tratos. Podía entrar en una habitación llena de ejecutivos escépticos y salir con firmas en los contratos. Dentro de su primer año en Nextera, había atraído a 3 clientes importantes y superado su cuota en un 40%. Vi su carrera desarrollarse desde la barrera, reuniéndome ocasionalmente con Philip para revisiones trimestrales donde él mencionaba a esa impresionante nueva empleada en ventas sin darse cuenta de que estaba hablando de mi esposa. Era surrealista y un poco fascinante verla construir su identidad en torno a una empresa de la que yo era dueño sin que ella tuviera la menor idea. Con el paso del tiempo, supuse que eventualmente se lo diría. En cualquier momento, me sentaría con ella y le explicaría toda la situación, pero luego las semanas se convirtieron en meses. Obtuvo su primer ascenso, y cuanto más esperaba, más extraño se volvía a mencionar: oye, cariño, ¿recuerdas esa empresa donde has construido toda tu carrera durante los últimos 3 años? Sí. Historia graciosa sobre eso. El momento nunca parecía el adecuado. Después de su primer ascenso a gerente de cuentas, estaba en la cresta de la ola, sintiéndose finalmente validada en su carrera. ¿Cómo interrumpes ese momento con un, por cierto, soy el dueño de tu empresa? Después de su segundo ascenso a gerente senior de cuentas, ya estaba planeando su ascenso a vicepresidenta. Decírselo en ese momento habría hecho que cada logro se sintiera manchado, como si solo hubiera tenido éxito por su conexión conmigo. Así que me mantuve callado y los años se acumularon. 5 años se convirtieron en 7, 7 se convirtieron en 10. El secreto se convirtió en este peso masivo que llevaba a todas partes, volviéndose más pesado con cada día que pasaba, pero de alguna manera imposible de dejar. El arreglo funcionaba para mí en la mayoría de los sentidos. Tenía ingresos pasivos por el éxito de Nextera, dividendos saludables que financiaban nuestro estilo de vida sin que Rachel se cuestionara nunca de dónde provenía el dinero. Administraba otras inversiones de forma paralela, jugaba en el mercado de valores, hacía algunas inversiones ángeles en otras empresas emergentes, me mantenía lo suficientemente ocupado como para no sentirme inútil, pero lo suficientemente libre como para poder vivir la vida en mis propios términos. Sin un jefe respirándome en la nuca. Sin políticas de oficina por las que navegar. Sin evaluaciones de desempeño donde alguien que sabía menos que yo criticaría mi trabajo. Sin diversión obligatoria en retiros corporativos. Solo la libertad de leer, de aprender, de trabajar en proyectos personales, de existir sin las expectativas de otra persona pendiendo sobre mi cabeza. Rachel subió rápido en la escalera. En 5 años, había llegado a vicepresidenta de ventas. Yo estaba genuinamente orgulloso de ella, viéndola evolucionar de una joven vendedora ambiciosa a una ejecutiva segura de sí misma que podía dominar una sala de juntas, incluso si a veces hacía comentarios que dolían. Pequeñas indirectas sobre mi falta de ambición, bromas sobre que yo me conformaba con la mediocridad, comentarios casuales sobre cómo estaba desperdiciando mi potencial al no seguir una carrera tradicional. Dolían, pero me decía a mí mismo que no lo decía en serio, que solo estaba estresada por el trabajo, que esta era solo su forma de procesar sus propias inseguridades sobre ser la proveedora principal. Pero esos comentarios se hicieron más frecuentes a medida que ella subía más alto. Cuanto más éxito tenía en Nextera, más parecía resentir mi estilo de vida. Llegaba a casa después de cerrar un trato importante, llena de energía y orgullosa. Y yo la felicitaba con entusiasmo. Pero detrás de su sonrisa, podía ver este destello de resentimiento, como si estuviera pensando: ¿dónde está tu gran victoria? ¿Qué lograste hoy? Sus amigos también lo notaron, y fueron mucho menos sutiles.
En las cenas, me hacían preguntas condescendientes sobre mi trabajo, haciendo comillas con los dedos alrededor de la palabra. Una de sus amigas de la universidad, Jennifer, me dijo directamente en una barbacoa: debe ser agradable tener a una mujer que te mantenga. ¿Qué haces siquiera todo el día? Rachel no me defendió, solo se rió de ello como si fuera una burla inofensiva entre amigos. Eso dolió más que el insulto mismo. El verdadero problema comenzó hace unos 3 años cuando Brett se unió a su equipo de ventas. Brett era todo lo que yo no era. Ruidoso, llamativo, constantemente mencionando nombres y jugando a la política corporativa como si fuera un deporte olímpico. El tipo de persona que mencionaría que llevaba un Rolex antes de que pudieras notarlo. Que haría referencias casuales a sus amigos de la escuela de negocios que trabajaban en Goldman Sachs, que trataba cada conversación como una oportunidad para hacer contactos. También era un completo idiota que parecía haber convertido en su misión personal atacarme cada vez que nos cruzábamos. En los eventos de la empresa, se enfocaba en mí como un tiburón que huele sangre en el agua, haciendo estos comentarios pasivo-agresivos diseñados para humillarme frente a una audiencia. En los eventos de la empresa, Brett hacía estos comentarios pasivo-agresivos acerca de que yo era el amo de casa de Rachel o bromeaba sobre lo agradable que debía ser no tener que trabajar para ganarse la vida. Rachel se reía, nunca me defendía, simplemente lo trataba como una broma inofensiva de la oficina que yo debería ser lo suficientemente genial como para manejar. La primera vez que sucedió fue en el picnic de verano de la empresa Nextera. Brett se acercó a Rachel y a mí mientras estábamos en la fila para la comida, me miró de arriba abajo y dijo: entonces, Blake, ¿qué haces de nuevo además de gastar el sueldo de Rachel? Su tono era de broma, pero sus ojos eran crueles. Administro inversiones, dije con calma. Oh, inversiones como operaciones intradía. Se rió lo suficientemente fuerte como para llamar la atención. Eso es adorable. Mi primo también hace eso. Perdió hasta la camisa el año pasado tratando de calcular el momento adecuado en el mercado. Rachel se rió. En realidad se rió como si Brett fuera el comediante más divertido que hubiera visto en lugar de un acosador con zapatos caros. No es exactamente lo mismo, respondí, manteniendo mi tono neutral, aunque quería decirle que mi cartera valía más que su salario anual multiplicado por 20. Claro, dijo Brett con una sonrisa condescendiente. Todos necesitamos pasatiempos, ¿verdad? Me mordí la lengua todas y cada una de las veces. Los incidentes escalaron a lo largo de los años. En la fiesta de las vacaciones de invierno, Brett hizo un brindis por todas las personas trabajadoras de Nextera que realmente se ganaban sus cheques de pago mientras me miraba directamente a mí. En el retiro de formación de equipos de primavera, le preguntó en voz alta a Rachel si iba a contratar a alguien para limpiar el apartamento, ya que Blake probablemente tenía las manos llenas viendo la televisión durante el día. Cada vez, Rachel se reía o me decía más tarde que estaba siendo demasiado sensible y que Brett solo estaba bromeando. Ni una sola vez le dijo que retrocediera. Ni una sola vez me defendió públicamente. Ni una sola vez dejó en claro que faltarle el respeto a su esposo no era aceptable. Esa debería haber sido mi llamada de atención. Ese debería haber sido el momento en que me sentara con ella y le explicara todo. Pero seguí pensando que las cosas mejorarían. Que una vez que pasara la novedad del humor de Brett, pasaría a otros objetivos. Me equivoqué. Lo estaba. Luego llegó la cena anual de la empresa el mes pasado. El evento que había estado temiendo durante semanas porque sabía que Brett estaría allí. Sabía que tendría una audiencia. Sabía que iba a ser malo. La cena se llevó a cabo en el Hilton del centro, uno de esos enormes salones de baile con candelabros de cristal y manteles blancos que cuestan más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas. Nextera no escatimó en gastos para este evento. Barra libre, comida de 5 platos, banda de jazz en vivo, todo el paquete de celebración corporativa. Todos se vistieron de gala, tratando de superarse unos a otros en el ámbito corporativo con sus trajes de diseñador y relojes y zapatos caros que costaban más que mi primer auto. Yo llevaba un sencillo traje azul marino que había comprado hace años. Nada llamativo, y me quedé junto a Rachel, que se veía absolutamente impresionante con este vestido verde esmeralda que abrazaba sus curvas perfectamente. Había pasado 3 horas arreglándose, peinándose y maquillándose,
probándose 4 vestidos diferentes antes de decidirse por el verde. Le había dicho que se veía hermosa, y ella me había besado distraídamente mientras revisaba su teléfono, ya preparándose mentalmente para los contactos que haría en el evento. ¿Recuerdas los nombres de la gente, verdad? Me había preguntado en el coche camino hacia allá. Philip Hammond es el director ejecutivo. Diana Chen es la vicepresidenta de operaciones. Brett trabaja en mi equipo. Robert de contabilidad maneja los informes de gastos. Lo recuerdo, había dicho yo, divertido a pesar de mí mismo. Poco sabía ella que yo había aprobado personalmente la mayoría de sus salarios durante las revisiones de presupuesto. El salón de baile estaba lleno cuando llegamos, tal vez 200 personas en total, empleados, sus cónyuges, algunos clientes importantes que habían sido invitados como cortesía. La energía era vibrante. Esa electricidad corporativa particular que proviene de personas que intentan ver y ser vistas. Haciendo contactos mientras fingen que no lo están haciendo, compitiendo por una posición mientras actúan como si solo estuvieran allí para divertirse. Rachel estuvo inmediatamente en su elemento, trabajando en la sala como una política profesional, estrechando manos, recordando nombres, riéndose de chistes que no eran divertidos, jugando el juego que había dominado durante años en Nextera. Yo la seguía como un cachorro leal, sonriendo y asintiendo mientras la gente me ignoraba en su mayoría, o hacía suposiciones sobre quién era yo en función de mi relación con ella. Yo era solo el esposo de Rachel, el chico tranquilo, el que no trabajaba. El accesorio que traía a estos eventos para demostrar que era una persona normal con una vida normal fuera de la oficina. Tomé una copa de sidra espumosa de la barra y encontré nuestra mesa asignada, me senté junto a la silla vacía de Rachel, mirándola trabajar en la sala, sintiéndome cada vez más como un mueble con cada minuto que pasaba. Alrededor de 1 hora después del inicio de la cena, Brett se acercó con un grupo de colegas de Rachel. Tenía esta sonrisa de suficiencia en su rostro que inmediatamente me puso en guardia. Blake, qué bueno verte, amigo, dijo, demasiado alto para el entorno. Disfrutando de la comida y bebida gratis. Forcé una sonrisa. Es un buen evento. Debe ser genial para ti, ¿verdad? Poder asistir a estas fiestas elegantes sin tener que hacer nada del trabajo para ganártelas. Se rió, mirando a los demás en busca de validación. Algunas personas se rieron nerviosamente. Rachel apareció a mi lado, deslizando su brazo a través del mío con esa sonrisa practicada que había perfeccionado. ¿Cómo te trata la vida de esposo trofeo? Continuó Brett, claramente disfrutando ahora que tenía una audiencia. Quiero decir, en serio, ¿qué haces todo el día mientras Rachel está aquí rompiéndola? Philip Hammond, el director ejecutivo, estaba de pie cerca e intentó intervenir. Brett, tal vez deberíamos. No. Tengo verdadera curiosidad, lo interrumpió Brett, y su voz se hizo más fuerte. Más personas se estaban volviendo para mirar ahora. Debe ser agradable que alguien más pague todas las facturas, ¿verdad? Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un segundo y luego soltó la bomba. ¿Qué se siente ser un perdedor? Preguntó Brett, y esa sonrisa de suficiencia se amplió. Tener a tu esposa como la que trae el pan a casa. Debe ser bastante extraño, ¿eh? La mesa estalló en carcajadas. Ya no eran risitas incómodas, sino risas genuinas. Las personas de las mesas vecinas se volvieron para ver qué era tan gracioso. Y de pie junto a mí, con los brazos aún entrelazados con los míos, estaba Rachel riéndose. No una risa cortés o incómoda, no una risa comprensiva de lo siento mucho, sino una risa real, genuina y divertida como si Brett acabara de contar el chiste más gracioso que jamás hubiera escuchado. Ese momento cristalizó todo para mí. 15 años de matrimonio, y mi esposa se reía mientras su compañero de trabajo me llamaba perdedor frente a decenas de personas. Personas que no tenían idea de lo que había construido, lo que había sacrificado o de lo que era capaz. Algo frío se instaló en mi pecho. No era exactamente enojo, sino claridad. El tipo de claridad que obtienes cuando finalmente dejas de mentirte a ti mismo sobre lo que está justo frente a ti. Me quedé allí unos segundos, dejando que la risa me bañara. Luego sonreí, no con la sonrisa forzada que había llevado toda la noche, sino con una genuina que probablemente parecía un poco inquietante dadas las circunstancias. Las risas comenzaron a apagarse cuando la gente notó mi expresión.
¿Sabes qué, Brett? Dije, mi voz tranquila y firme. Tienes toda la razón. Debe parecer bastante extraño desde donde estás sentado. Me volví hacia Philip Hammond, quien se veía cada vez más incómodo a medida que sentía el cambio en la energía de la sala. Philip, continué, todavía sonriendo con esa misma sonrisa inquietante. ¿Qué se siente al saber que este perdedor es dueño del 90% de su empresa? El silencio que siguió fue absoluto. Podrías haber escuchado caer un alfiler en ese enorme salón de baile. El rostro de Philip se quedó blanco. Su vaso se detuvo a mitad de camino hacia sus labios, congelado en el aire como si alguien hubiera presionado pausa en un vídeo. El brazo de Rachel se separó del mío mientras me miraba con la boca ligeramente abierta, con la confusión y la incredulidad escritas en todo su rostro. Brett parecía como si alguien acabara de decirle que Santa Claus no era real. Su sonrisa de suficiencia se desvaneció mientras intentaba procesar lo que acababa de decir. ¿Qué? Susurró Rachel, su voz apenas audible por encima de la repentina tensión. Miré alrededor de la mesa a todas estas personas que habían estado riendo apenas unos segundos antes, disfrutando de mi humillación, tratándome como a una especie de chiste. Ahora todos me miraban como si acabara de revelar que era un extraterrestre. ¿Acaso tartamudeé? Pregunté, mi voz todavía perfectamente tranquila. Nextera, ¿recuerdan esa pequeña empresa emergente tecnológica que se fusionó con esta empresa hace 5 años? La que básicamente salvó a Nextera de la bancarrota. Hice una pausa, viendo cómo la comprensión amanecía en el rostro de Philip. Sí, esa era mía. Todavía lo es, en realidad. Quantum Systems. La construí, la vendí en una fusión y conservé el 90% de la propiedad. Revisen su estructura corporativa si no me creen. La copa de vino de Rachel se resbaló de sus dedos y se hizo añicos en el suelo. El vino tinto se extendió por el mantel blanco como sangre. El sonido pareció romper cualquier hechizo que hubiera caído sobre la sala. Y de repente, todos hablaban a la vez. Conversaciones susurradas, preguntas urgentes, el chirrido de las sillas cuando la gente se inclinaba para escuchar mejor. Pero yo había terminado. Había dicho lo que tenía que decir. Me arreglé la corbata, eché un último vistazo al rostro atónito de mi esposa y me alejé de la mesa. Mientras me dirigía hacia la salida, podía escuchar el caos estallando detrás de mí. La voz de pánico de Philip tratando de restaurar el orden. Rachel diciendo mi nombre. Brett exigiendo saber si lo que había dicho era verdad. No miré atrás. Subí a mi auto y conduje a casa, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. El apartamento estaba en silencio cuando entré, solo yo y las luces de la ciudad visibles a través de las ventanas. Me serví un poco de agua, me senté en el sofá y esperé. Rachel llegó a casa unas 2 horas después. Escuché su llave en la cerradura, luego sus pasos en el pasillo. Apareció en la puerta de la sala de estar, todavía con ese vestido esmeralda, pero ahora se veía pequeña e insegura en lugar de segura y radiante. Blake, dijo en voz baja. Tenemos que hablar. Sí, me lo imaginaba. Se sentó en la silla frente a mí, no a mi lado en el sofá como lo haría normalmente. Esa pequeña distancia me dijo todo lo que necesitaba saber sobre dónde estábamos. ¿Es verdad? Preguntó. Lo que dijiste en la cena. Cada palabra. ¿Eres el dueño de Nextera? ¿Del 90%? Sí. Me miró fijamente como si fuera un extraño. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde antes de que nos conociéramos. La fusión ocurrió aproximadamente un año antes de que te invitara a salir. ¿Y nunca me lo dijiste? No. ¿Por qué? Su voz se quebró en la palabra. ¿Por qué me ocultarías algo así? ¿A tu esposa? Me recosté contra el sofá, estudiando su rostro. Porque quería saber quién serías si pensaras que yo no era nadie. Resulta que obtuve mi respuesta esta noche. Eso no es justo. Tú. Te reíste, Rachel. La interrumpí. Mi voz aún estaba tranquila pero más dura ahora. Tu compañero de trabajo me llamó perdedor frente a decenas de personas. Y tú te quedaste ahí y te reíste.
No lo sabía. No sabías que yo era el dueño de la empresa. Bien. Pero sí sabías que estaba insultando a tu esposo, y te pareció divertido. Abrió la boca para discutir, luego la cerró de nuevo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no sentí nada al verlas. Sin necesidad de consolarla, sin deseo de hacerla sentir mejor, solo una observación clínica y fría. Durante 15 años, continué, te he escuchado hacer pequeños comentarios sobre mi falta de ambición, sobre cómo no contribuyo lo suficiente, sobre lo vergonzoso que es que no tenga un trabajo real como tus colegas. Nunca quise. Sí lo hiciste. Absolutamente lo decías en serio. Y esta noche lo demostró. En el momento en que pensaste que eras la exitosa y yo era solo un esposo que era un peso muerto, no tuviste ningún problema en dejar que la gente se burlara de mí. Rachel estaba sollozando abiertamente ahora, pero no podía importarme. Demasiados años de pequeños cortes, demasiadas bromas a mis expensas, demasiadas veces que había elegido su imagen corporativa en lugar de defender a su esposo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó a través de sus lágrimas. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, mirando hacia la ciudad. Ahora voy a trabajar correctamente esta vez, no solo detrás de escena, porque me acabo de dar cuenta de que ser el socio silencioso ha permitido que se pudra demasiada basura en mi empresa. Tu empresa, repitió con amargura. Dios, me siento como una completa idiota. Deberías. A la mañana siguiente, llamé a la oficina de Philip Hammond y programé una reunión. Su asistente sonaba nerviosa cuando reconoció mi voz, probablemente habiendo escuchado sobre el desastre de la cena. El señor Sterling quiere verlo el lunes por la mañana a las 9, le dije. Despeje su agenda. Esta no es una solicitud. El lunes por la mañana, me presenté en la sede de Nextera por primera vez en años. No como el esposo tranquilo de Rachel, sino como Blake Sterling, el tipo que había estado moviendo los hilos todo el tiempo. Philip ya estaba en la sala de conferencias cuando llegué, luciendo como si hubiera envejecido 10 años durante el fin de semana. Se puso de pie cuando entré, con la mano extendida. Blake, no tenía idea. Ahórratelo, Philip. Tenemos problemas más grandes que tu ignorancia. Dejé caer una carpeta sobre la mesa llena de documentación que había estado recopilando durante los últimos meses. Irregularidades financieras, prácticas de contratación nepotistas, informes de cultura laboral tóxica, todas las cosas que había estado observando desde la barrera mientras Philip hundía a la empresa por pura incompetencia. ¿Qué es esto?, preguntó, hojeando las páginas. Este es su paquete de despido. ¿Ha terminado, Philip? Con efecto inmediato. Su rostro se puso rojo. No puede simplemente. Puedo y lo estoy haciendo. Revise su contrato. Como propietario mayoritario, tengo la autoridad para destituirlo con o sin causa. Esto, toqué la carpeta, definitivamente es con causa. Después de todo lo que he hecho por esta empresa, usted se ha estado aprovechando de mi tecnología y mi inversión durante 5 años mientras creaba un ambiente tóxico donde los tipos como Brett se sienten cómodos humillando a la gente por diversión. Eso termina ahora. Philip intentó discutir, intentó negociar, intentó amenazar, pero ambos sabíamos que no tenía influencia. Para el mediodía, estaba limpiando su oficina. Para el final del día, había ascendido a Diana Chen de vicepresidenta de operaciones a directora ejecutiva interina. Diana era todo lo que Philip no era. Competente, empática y verdaderamente interesada en construir algo significativo en lugar de solo proteger su propio territorio. La había estado observando durante años, notando cómo manejaba los conflictos, cómo trataba a las personas, cómo pensaba sobre los problemas. Diana, le dije durante nuestra primera reunión, usted va a transformar este lugar. Le daré los recursos y la autoridad que necesita. Todo lo que pido es que construya una cultura de la que valga la pena estar orgulloso. Ella asintió, con los ojos brillantes de determinación. No se arrepentirá de esto, señor Sterling. ¿Blake? Solo dígame Blake. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Diana comenzó a toda marcha, implementando cambios que deberían haber ocurrido hace años. Política de puertas abiertas, reuniones semanales con todo el personal, revisiones de cada contrato y relación con proveedores.
La cultura tóxica que se había podrido bajo el liderazgo de Philip comenzó a evaporarse. Brett intentó demandar por despido injustificado cuando Diana lo despidió por los esquemas de manipulación de contratos que habíamos descubierto. Sus abogados echaron un vistazo a las pruebas y le aconsejaron que llegara a un acuerdo en silencio y desapareciera. La última vez que supe, aceptó un trabajo en una empresa de nivel medio en Portland, probablemente diciéndole a todos los que escuchaban cómo había sido víctima de la política corporativa. Rachel tomó una licencia. Necesito tiempo para procesar todo, me dijo una mañana, su voz hueca y distante. Necesito descubrir quién soy si no estoy escalando la escalera corporativa en NextEra. No discutí. Honestamente, probablemente fue lo mejor. Tenerla por la oficina habría sido incómodo para todos los involucrados, especialmente porque la mitad de los empleados ahora sabían que estaba casada con el dueño. Pero el verdadero cambio de juego fue la fundación que establecí, la Fundación Sterling para la Educación en Ingeniería. Durante años, había estado escribiendo cheques silenciosos a varias organizaciones benéficas, donaciones anónimas que nadie conocía. Ahora estaba poniendo mi nombre y mi historia detrás de algo que importaba. La primera recepción de becas se llevó a cabo en la sala de conferencias principal de NextEra. 25 jóvenes de escuelas del centro de la ciudad. Sus padres, maestros y mentores se reunieron para celebrar las posibilidades. Estos no eran niños ricos con conexiones y redes de seguridad. Estos eran jóvenes hambrientos y brillantes que solo necesitaban que alguien creyera en ellos. Solía esconderme en las sombras, escribiendo cheques y manteniéndome en el anonimato. Ahora, me presenté, estreché manos, escuché historias y les mostré a estos niños que el trabajo duro y el respeto realmente podían llevar a un lugar significativo. La venganza más dulce no fue el castigo. Fue construir algo mejor que lo que había antes. 3 meses después del desastre de la cena, me encontré de regreso en el mismo salón de baile del Hilton donde había comenzado todo este viaje. Pero todo era diferente ahora. La noche de premios corporativos que Diana había organizado se sintió como entrar en un universo alternativo. Uno donde el respeto realmente significaba algo y el éxito se medía por el impacto en lugar de la política. Damas y caballeros, anunció Diana desde el podio, luciendo segura y radiante en su papel como directora ejecutiva. Por favor, den la bienvenida a Black Sterling, el visionario que creyó en NextEra antes que nadie y que nos está ayudando a construir algo verdaderamente significativo. Los aplausos que llenaron la sala fueron genuinos, cálidos y completamente diferentes a las risas burlonas que habían resonado en este mismo espacio apenas unos meses atrás. Me puse de pie y caminé hacia el frente, pasando por mesas llenas de empleados que ahora sabían quién era, que entendían que el chico callado que ocasionalmente habían visto en eventos de la empresa era la razón por la que todos tenían trabajo. No más chistes susurrados sobre el esposo desempleado de Rachel. No más sonrisas de burla sobre el perdedor que no contribuía con nada significativo. Estas personas habían visto lo que podía construir cuando dejé de esconderme en las sombras. Rachel estaba sentada en silencio en la tercera fila, con un sencillo vestido negro en lugar de su habitual traje de poder. Todavía estábamos casados técnicamente, pero todo entre nosotros había cambiado fundamentalmente. Había comenzado a ser voluntaria en la fundación, aprendiendo lentamente a verme como algo más que un accesorio para sus ambiciones corporativas. Tal vez era demasiado tarde para nosotros. Tal vez llegó justo a tiempo. Eso estaba por verse. Gracias, dije por el micrófono, mirando hacia rostros que reflejaban respeto en lugar de ridículo. Hace 3 meses, algunos de ustedes aprendieron algo que los sorprendió sobre el hombre que está aquí esta noche. Pero la verdadera sorpresa no es que haya sido dueño de esta empresa todo el tiempo. Señalé a Diana, que radiaba orgullo. La verdadera sorpresa es lo que hemos construido juntos desde entonces. Bajo el liderazgo de Diana, NextEra ha recordado lo que significa realmente resolver problemas en lugar de solo hablar de resolverlos. Hemos creado un entorno donde las buenas ideas importan más que las buenas conexiones, donde el trabajo duro es reconocido y donde el respeto no es solo una palabra de moda que lanzamos en las declaraciones de misión. La fundación había financiado a su primera clase de beneficiarios de becas. 15 jóvenes brillantes que ya estaban demostrando una promesa increíble en su primer semestre de universidad.
El programa de tutoría había emparejado a empleados de Nextera con estudiantes de entornos desfavorecidos, creando puentes entre los sueños y las oportunidades. Mientras miraba alrededor de ese salón de baile, me di cuenta de que la venganza más dulce nunca se había tratado de castigar a nadie. Se trataba de construir algo mejor que lo que había antes. Se trataba de mostrarle a la gente que el poder usado con un propósito podía transformar todo lo que tocaba. Las risas finalmente habían cesado, reemplazadas por algo infinitamente más valioso, un legado que valía la pena dejar atrás. Más tarde esa noche, después de que terminó la ceremonia y la gente comenzó a salir, Rachel se me acercó cerca de la entrada. Ese fue un discurso hermoso, dijo en voz baja. Gracias. He estado pensando mucho estos últimos meses, continuó. Sobre en quién me convertí, sobre lo que valoré, sobre cómo te traté. Esperé, sin ponérselo fácil. Estaba tan atrapada en escalar la escalera, en probarme a mí misma ante personas como Brett y Philip, que olvidé lo más importante. Eres mi compañero. No mi accesorio, no mi vergüenza, sino mi compañero. Rachel, déjame terminar. Me interrumpió suavemente. Me reí esa noche porque era insegura. Porque en el fondo sabía que esas personas me veían como alguien que se había casado por debajo de su estatus. Y una parte de mí también lo creía. Dejé que su juicio se convirtiera en mi juicio. Y lo siento muchísimo. Las lágrimas volvieron a rodar por su rostro. Pero esta vez, se veían diferentes, más genuinas, menos teatrales. No sé si podemos arreglar esto, dijo. Ni siquiera sé si quieres hacerlo, pero quiero que sepas que finalmente te veo. Al verdadero tú. El hombre que construyó algo increíble y dio un paso atrás porque valoraba la paz por encima del ego. El hombre que está cambiando vidas a través de esa fundación. El hombre que podría haber destruido a todos los que se rieron de él pero eligió construir algo mejor en su lugar. Miré a esta mujer que había compartido mi cama durante 15 años, que había construido toda su identidad profesional sin darse cuenta de que todo estaba conectado a mí, que se había reído de los chistes sobre mis fracasos mientras vivía de mi éxito. Yo tampoco lo sé, admití, pero tenemos tiempo para averiguarlo. Ella asintió, secándose los ojos. Eso es todo lo que puedo pedir. 6 meses después, Rachel regresó a Nextera en un papel completamente diferente. No como vicepresidenta de ventas tratando de probarse a sí misma a través de tácticas despiadadas, sino como directora de la Fundación Sterling, trabajando directamente con los niños becados y los programas de tutoría. Era buena en eso, mejor de lo que había sido en ventas, honestamente. Tenía una forma de conectarse con los estudiantes, de entender sus luchas de una manera que nunca había entendido las mías. Tal vez porque finalmente había experimentado lo que se sentía al tener todo lo que creías saber arrebatado de debajo de ti. Nos estábamos reconstruyendo lentamente. No era el mismo matrimonio que teníamos antes, sino algo nuevo y con suerte más fuerte. Basado en el conocimiento real de quienes éramos ambos, no en las personalidades que habíamos estado interpretando el uno para el otro. Diana la estaba rompiendo como directora ejecutiva. Las ganancias de la empresa aumentaron un 40% con respecto al año pasado. La satisfacción de los empleados estaba en su punto más alto, y acabábamos de conseguir 3 contratos importantes que nos prepararían para un crecimiento masivo. La fundación se había expandido para cubrir a 50 estudiantes ahora con planes de duplicar esa cifra el próximo año. Algunos de nuestros primeros jóvenes becados ya estaban haciendo prácticas en Nextera, aportando nuevas perspectivas y una energía hambrienta a la empresa. Y yo, finalmente me sentía cómodo dando un paso hacia la luz. No porque necesitara el reconocimiento o el poder, sino porque había aprendido que esconderse en las sombras solo permite que la oscuridad se pudra.